Capítulo 10. Tardé poco más de una hora en desandar el laberinto de la tumba y salir de nuevo a la superficie. Apenas me encontré al aire libre, un indicador de mensajes recibidos apareció parpadeando en mi visualizador. Entonces caí en la cuenta de que Halliday había situado la tumba en una zona sin cobertura, para que nadie pudiera recibir llamadas, mensajes de texto, mails, mientras estuviera en su interior. Probablemente para impedir que los Hunters llamaran pidiendo ayuda o consejo. Revisé los mensajes y comprobé que H había estado intentando localizarme desde el momento en que mi nombre apareció en la tabla. Me había llamado 12 veces y también me había dejado varios mensajes de texto preguntando qué coño estaba pasando y pidiéndome a gritos que lo llamara en ese mismo momento. Cuando estaba terminando de borrar aquellos mensajes, me entró otra llamada. Era H, que lo intentaba de nuevo. Decidí no responder y le envié un mensaje de texto diciéndole que le llamaría en cuanto pudiera. Al salir del bosque, dejé abierta la tabla de puntuación en una esquina del visualizador para saber al momento si Artemis había ganado la justa y obtenido la llave. Cuando finalmente llegué a la terminal de teletransportación, me monté en la cabina más cercana. Eran poco más de las 2 de la madrugada. Introduje el destino en la pantalla táctil de la cabina y en el visualizador apareció un mapa de Middletown. Me pidieron que seleccionara alguna de las 256 terminales de transporte del planeta como punto de destino. Cuando Halliday creó Middletown, no se limitó a ubicar allí una sola recreación de su ciudad natal, sino que hizo 256 copias, esparcidas por toda la superficie del planeta. Pensé que no importaría cuál de ellas seleccionara, por lo que escogí una al azar, cercana al Ecuador. Pulsé confirmar para pagar el pasaje y mi avatar desapareció. Una milésima de segundo después, ya me encontraba en pie en el interior de una cabina telefónica antigua, de los 80, en una estación de autobuses Greyhound. Abrí la puerta y salí. Fue como si hubiera viajado en una máquina del tiempo. Por allí se paseaban varios PNJ vestidos con ropa de la década. Una mujer con un peinado alto, claro enemigo de la capa de ozono, movía la cabeza de un lado a otro al ritmo de la música que salía de su Walkman. Había un niño apoyado en una pared, jugando con un cubo de Rubik, que llevaba una cazadora gris de Members Only. Un punky con cresta estaba sentado en una silla de plástico y veía la reposición de un capítulo de Riptide en un televisor que funcionaba con monedas. Localicé la salida y me dirigí a ella mientras desenvainaba la espada. Toda la superficie de Middletown era una zona de combate PvP, por lo que debía proceder con cautela. Poco después de que se iniciara la cacería, el planeta se había convertido en la estación central y las 256 copias de la ciudad natal de Halliday fueran puestas patas arriba y saqueadas por una sucesión interminable de Gunters que buscaban llaves y pistas. La teoría popular que circulaba en los tablones de mensajes era que Halliday había creado tantas copias de su ciudad para que varios avatares pudieran buscar al mismo tiempo sin tener que pelear por ocupar un mismo espacio. Toda aquella búsqueda, claro está, había terminado en nada. Allí no había llaves, ni pistas, ni huevo. Desde entonces, el interés por el planeta había menguado espectacularmente, pero era probable que algunos Hunters siguieran acercándose allí de vez en cuando. Si cuando llegara a casa de Halliday me encontraba con algún otro Hunter, pensaba salir corriendo, robar un coche y conducir unos 35 kilómetros en cualquier dirección, hasta la siguiente copia de Middletown. Y así sucesivamente, hasta encontrar una copia de la casa que no estuviera ocupada. Una vez en el exterior de la terminal de autobuses, descubrí que hacía uno de aquellos hermosos días típicos del medio oeste norteamericano. Un sol anaranjado brillaba bajo, en el cielo. Aunque yo no había estado nunca en Middletown, había investigado mucho sobre la ciudad y sabía que Halliday había configurado el planeta de tal manera que, lo visitaras cuando lo visitaras, e independientemente del punto del planeta que escogieras, te encontrarías siempre en una tarde perfecta de finales de otoño, en torno a 1986. Abrí el mapa de la ciudad y tracé una ruta desde donde me encontraba hasta el hogar de infancia de Halliday. La distancia era aproximadamente de 1,5 kilómetros en dirección norte. Indiqué la dirección a mi avatar y empecé a correr. Me asombraba la absoluta precisión de los detalles. Había leído que Halliday había configurado personalmente el planeta, basándose en sus recuerdos, para recrear la ciudad tal y como era en su infancia. Había recurrido a planos antiguos de calles, a listines telefónicos, a fotografías y a vídeos para inspirarse, para asegurarse de que todo fuera auténtico y fidedigno. El lugar
Me recordaba mucho la ciudad que aparecía en la película Footloose. Pequeño, campestre y poco poblado. Todas las casas parecían enormes y situadas a una distancia absurda, las unas de las otras. A mí me alucinaba que, 50 años atrás, incluso las familias de bajos ingresos dispusieran de casas enteras. Los PNJ que hacían de ciudadanos parecían extras salidos de algún vídeo de John Cougar. Vi a algunos recogiendo hojas secas con rastrillos, paseando perros y sentados en porches. Por pura curiosidad, saludé a alguno de ellos, que amablemente, en todos los casos, me devolvieron el saludo. Por todas partes había pistas de la época en la que me encontraba. Coches y camiones conducidos por PNJ pasaban despacio por calles sombreadas, antiguallas que consumían litros y más litros de gasolina. Trans Ams, Dodge Omnis, iRock Z28 y K-Cards. Pasé por delante de una gasolinera y en un cartel anunciaba que 4 litros de gasolina costaban solo 93 centavos de dólar. Estaba a punto de enfilar la calle de Halliday cuando oí una fanfarria de trompetas. Levanté la vista hasta la tabla de puntuación que mantenía abierta en una esquina del visualizador. Artemis lo había conseguido. Su nombre aparecía inmediatamente debajo del mío. Tenía 9.000 puntos, 1.000 menos que yo. Al parecer, yo había recibido esa propina por ser el primer avatar en obtener la llave de cobre. Por primera vez fui consciente de todas las implicaciones de aquella tabla. A partir de ese momento, su existencia no solo permitiría a los Hunters seguir la pista del avance de los demás, sino que también mostraría al mundo quiénes eran los que encabezaban en un momento dado, lo que crearía, de paso, famosos instantáneos y objetivos urgentes de batir. Yo sabía que, en ese preciso instante, Artemis debía estar observando su copia de la llave de cobre, leyendo la pista que llevaba grabada en su superficie. Estaba seguro de que sería capaz de descifrarla tan deprisa como lo había hecho yo. De hecho, lo más probable era que se encontrara ya de camino a Middletown. Volví a ponerme en marcha. Sabía que solo contaba con 1 hora de ventaja sobre ella, tal vez menos. Al llegar a la avenida Cleveland, la calle de aceras cuarteadas donde Halliday se había criado, aceleré el paso hasta alcanzar los primeros peldaños de la casa de su infancia. Su aspecto externo era idéntico al de las fotografías que había visto. Un edificio modesto de estilo colonial, de 2 plantas, con fachada revestida de vinilo rojo. 2 sedanes Ford, de finales de los 70, estaban aparcados en el camino que conducía hasta ella, uno de ellos sin ruedas, montado sobre unos ladrillos de hormigón. Mientras contemplaba la réplica de la casa que Halliday había creado, intentaba imaginar cómo habría sido crecer en un lugar como ese. Había leído que en la Middletown real, la de Ohio, todas las casas de la calle habían sido derribadas a mediados de los 90 para poder construir una avenida comercial. Pero Halliday había preservado su infancia para siempre en Oasis. Subí corriendo hasta la puerta, entré y me encontré en un salón. Conocía bien aquel espacio, porque aparecía en la invitación de Anorak. Reconocí al momento las paredes forradas de madera, la moqueta naranja descolorida, los muebles sillones, que parecían sacados de alguna tienda de segunda mano de la era de la música disco. La casa estaba vacía. Por algún motivo, Halliday había decidido no colocar ningún PNJ que fuera una recreación de sí mismo o de sus difuntos padres en aquel espacio. Tal vez, incluso para él, la idea resultaba demasiado macabra. Pero sí encontré una fotografía de familia, colgada en una de las paredes del salón. Estaba hecha en el Kmart del barrio, en 1984, pero el señor y la señora Halliday todavía vestían a la moda de los 70. Jimmy, de 12 años, alto y moreno, posaba tras ellos, mirando a la cámara protegido por las gafas de vidrios gruesos. Los Halliday parecían una familia media americana. Allí no había el menor indicio de que aquel hombre serio del traje de sport marrón era un maltratador alcohólico y de que la mujer sonriente, vestida con chaqueta y pantalones de flores, era bipolar, ni de que aquel joven con una camiseta de Asteroids de tonos desvaídos crearía, un día, un universo totalmente nuevo. Miré a mi alrededor, preguntándome por qué Halliday, que siempre se había lamentado de una infancia desgraciada, había llegado a sentir, con el tiempo, nostalgia de ella. Yo sabía que si algún día lograba salir de las torres, jamás volvería la vista atrás, ni crearía una simulación detallada del lugar. Me fijé en el aparatoso televisor Zenith y en la Atari 2600 conectada a él. El plástico que imitaba madera, que recubría la consola, combinaba a la perfección con el plástico que imitaba madera del mueble del televisor y con las paredes del salón. Junto al Atari había una caja de zapatos con 9 cartuchos de juegos: Combat, Space Invaders, Pitfall, Kaboom Star Raiders, The Empire Strikes Back
Star Masters, Jar's Revenge y ET. Los Gunters habían atribuido una gran importancia a la ausencia de Adventure, el juego al que, al final de Invitación de Anorak, se veía jugar al propio Halliday en esa misma consola. Había gente que había rastreado todas las simulaciones de Middletown en busca de alguna copia, pero en todo el planeta no había aparecido ni una sola. Los Gunters habían llevado hasta allí, desde otros planetas, copias de Adventure, mas cuando intentaban jugar en la Atari de Halliday nunca funcionaban. Hasta el momento, nadie había descubierto por qué. Realicé una búsqueda rápida por el resto de la casa y me aseguré de que no hubiera ningún otro avatar presente. Luego abrí la puerta del dormitorio de James Halliday. Como lo encontré vacío, entré y cerré por dentro. Desde hacía años circulaban fotos e imágenes simuladas de la habitación, que había estudiado con detalle, pero era la primera vez que ponía los pies en el escenario real y sentí escalofríos. La moqueta era de un color mostaza horripilante, lo mismo que el papel pintado, oculto en su mayor parte por los pósters de películas y grupos de rock, Escuela de Genios, Juegos de Guerra, Tron, Pink Floyd, Devo, Rush. Justo detrás de la puerta había una estantería atestada de libros de bolsillo de ciencia ficción y fantasía, que yo ya había leído, por supuesto. Junto a la cama, en una segunda librería, se alineaban de arriba abajo revistas viejas de ordenadores, así como los manuales de reglas de dragones y mazmorras. Apoyadas contra la pared, habían cajas que contenían cómics, todas perfectamente etiquetadas, y sobre el escritorio envejecido de Halliday, que era de madera, estaba su primer ordenador. Como muchos ordenadores personales de la época, el procesador y el teclado se presentaban en una sola pieza. En una etiqueta sobre las teclas podía leerse TRS-80, Color Computer 2, 16K RAM. De la parte trasera de la máquina salían unos cables que la conectaban a un grabador de cassettes, a un pequeño televisor en color, a una impresora de matriz de puntos y a un módem de 300 baudios. Pegada con celo a la mesa, junto al módem, había una larga lista de números de teléfono para llamar a los PBS, o sistemas de boletín de anuncios. Me senté y busqué los interruptores de encendido del ordenador y la pantalla. Oí el chasquido de la electricidad estática, seguido de un zumbido sordo que indicaba que el televisor se estaba calentando. Un momento después, se encendió la pantalla verde del TRS-80 que anunciaba Extended Color Basic 1.1, Copyright 1982, by Tandy. Debajo apareció el cursor parpadeante, que adoptaba todos los colores del espectro. Tecleé Hello y le di a Intro. En la línea siguiente aparecieron las palabras Syntax Error. La palabra Hello no era un comando básico de BASIC, el único lenguaje que entendía aquel ordenador viejísimo. Sabía por mis investigaciones que el grabador de cassettes hacía las veces de unidad de disco del TRS-80. Almacenaba datos como sonidos análogos en cintas magnéticas de audio. Cuando Halliday empezó a programar, el pobre no tenía acceso siquiera a una disquetera. Debía almacenar sus códigos en cintas de cassette. La mayoría de ellos, juegos de aventuras basados en textos. Rakutu, Beldam, Pyramid y Madness and the Minotaur. También había algunos cartuchos ROM que se introducían en una ranura al lado del ordenador. Busqué en la caja hasta que encontré un cartucho que tenía pegada una etiqueta roja, desgastada, en la que, en letras amarillas, se leía Dungeons of Dagorath. La imagen del juego mostraba un plano subjetivo del largo pasadizo de una mazmorra bloqueado por un corpulento gigante azul que blandía una gran hacha de piedra. Cuando apareció por primera vez online una lista de los juegos encontrados en el dormitorio de Halliday, los bajé todos y practiqué hasta dominarlos, de modo que ya había superado Dungeons of Dagorath hacía unos 2 años. Había tardado casi un fin de semana entero. Las imágenes eran anticuadas, pero aún así el juego era muy divertido y por demás adictivo. Por la lectura de los mensajes que aparecían en los muros, tenía conocimiento de que, durante los últimos 5 años, varios Gunters habían jugado a Dungeons of Dagorath allí mismo, en el ordenador de Halliday. Algunos habían superado todos los juegos de la caja de zapatos, solo para ver si, al hacerlo, sucedía algo. No había sido así, aunque, claro, ninguno de ellos estaba en posesión de la llave de cobre en el momento de intentarlo. Las manos me temblaron ligeramente cuando apagué el TRS-80 e introduje el cartucho de Dungeons of Dagorath. Volví a encenderlo y la pantalla se volvió negra, y en ella apareció la imagen antigua de un hechicero, acompañado de varios efectos sonoros siniestros. El brujo sostenía una vara en una mano, y debajo de él
En letras mayúsculas se leía: «Te reto a entrar a Dungeons of Dagorath». Puse los dedos sobre el teclado y empecé a jugar. Tan pronto como lo hice, un altavoz se encendió y una música conocida empezó a sonar a todo volumen. Se trataba de la banda sonora que Basil Poledouris había compuesto para Conan el Bárbaro. Esta ha de ser la manera de Anorak de hacerme saber que voy por el buen camino, pensé. No tardé en perder la noción del tiempo. Olvidé que mi avatar estaba sentado en el dormitorio de Halliday y que yo, en realidad, estaba sentado en mi guarida, acurrucado junto al calentador eléctrico, tecleando en el aire, introduciendo las instrucciones sobre un teclado imaginario. Todas las capas intermedias desaparecieron y yo me perdí en el juego al que jugaba dentro de otro juego. En Dungeons of Dagorath controlas a tu avatar tecleando órdenes como gira a la izquierda o coge la antorcha. De ese modo navegas a través de un laberinto de pasadizos formados por gráficos vectoriales mientras luchas contra arañas, gigantes de piedra, monstruos blandos y fantasmas. Y desciendes más y pasas por los 5 niveles de la mazmorra, que gradualmente van aumentando la dificultad. Tardé un rato en volver a encontrarle el tranquillo al juego, pero una vez lo conseguí, no me pareció difícil. La posibilidad de salvar la posición en todo momento me proporcionaba infinitas vidas, aunque guardar y cargar de nuevo los juegos desde una cinta de cassette resultó ser un proceso largo y farragoso. En más de una ocasión debía intentarlo varias veces, y también mover con mucho cuidado el mando del volumen del radiocassette. Guardar el juego también me permitía hacer pequeñas pausas para ir al baño o recargar mi calefactor. Mientras jugaba, la banda sonora de Conan el Bárbaro terminó. El altavoz emitió un chasquido, y en ese cassette empezó a sonar la otra cara de la cinta, que era la banda sonora de Lady Halcón, llena de sintetizadores. ¿Cómo iba a vengarme de H cuando lo viera? Alcancé el último nivel de la mazmorra hacia las 4 de la madrugada, y tuve que enfrentarme al brujo malvado de Dagorath. Tras morirme y comenzar de nuevo 2 veces, logré derrotarlo usando la espada élfica y un anillo de hielo. Superé el juego recogiendo el anillo mágico del hechicero que me quedé. Cuando lo hice, en la pantalla apareció una imagen que mostraba a un mago con una estrella brillante en su vara y en sus ropajes. El texto de la parte inferior rezaba así: «Mirad, el destino aguarda la mano de un nuevo mago». Esperé para ver qué sucedía. Por un momento no ocurrió nada, pero luego la viejísima impresora de matriz de puntos de Halliday se puso en marcha, y con gran estrépito escupió una sola línea de texto. El rodillo giró y arrastró la hoja hasta lo alto de la máquina. La arranqué y leí lo que decía: «Felicidades, has franqueado la primera puerta». Miré a mi alrededor y vi que, en la pared del dormitorio, había aparecido una verja de hierro forjado, en el mismo lugar donde, hasta hacía un segundo, había colgado un póster de la película Juegos de Guerra. En el centro de la verja había un cerrojo de cobre con una cerradura. Me subí a la mesa de Halliday para alcanzarla, metí la llave de cobre en ella y la giré. Entonces la verja emitió un potente resplandor, se calentó mucho y sus 2 hojas se abrieron hacia adentro, revelando, al hacerlo, un campo estrellado. Parecía ser un portal hacia el espacio profundo. «Dios mío, está lleno de estrellas», oí decir a una voz despersonalizada. Reconocí al instante una de las frases de 2001, Odisea en el espacio. Después llegó hasta mis oídos un zumbido continuo, grave, inquietante, seguido de un fragmento musical de la banda sonora de la misma película. Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss. Me asomé y miré al otro lado del portal, a izquierda y derecha, arriba y abajo. Nada más que un campo infinito de estrellas en todas direcciones. Entrecerré los ojos y distinguí también algunas nebulosas diminutas de galaxias lejanas. No lo dudé, me lancé a la verja abierta. Tuve la sensación de que me atraía, de que tiraba de mí, y empecé a caer. Pero en lugar de descender, seguía moviéndome hacia adelante, y las estrellas parecían moverse conmigo. Capítulo 11. Me encontré de pie, frente a una máquina arcade antigua, de las de salón de recreativo, jugando a Gálaga. La partida ya estaba empezada. Yo tenía naves dobles y 41.780 puntos. Bajé la vista y vi que tenía las manos sobre los mandos. Tras unos segundos de desorientación, empecé a jugar consciente de lo que hacía, y moví el joystick a la izquierda justo a tiempo para evitar que eliminaran una de mis naves. Sin apartar del todo la vista del juego, intenté averiguar dónde me encontraba, qué era lo que me rodeaba. Con mi visión periférica logré distinguir un juego de Dig Dug a mi izquierda y una máquina de Zaxxon a mi derecha. De más atrás llegaba la cacofonía de un combate digital
que provenía de un montón de máquinas de videojuegos antiguos. Entonces, entre una oleada de atacantes y otra en mi partida de Galaga, la pantalla se volvió negra y pude ver mi reflejo en ella. El rostro que me miraba no era el de mi avatar, sino el de Matthew Broderick. Un Matthew Broderick jovencísimo, que todavía no había actuado en Todo en un día, ni en Lady Halcón. Y entonces supe dónde estaba y quién era. Era David Lightman, el personaje interpretado por Matthew Broderick en el largometraje Juegos de Guerra, y aquella era la primera escena de la película, y yo estaba dentro de ella. Miré fugazmente a mi alrededor y vi una réplica detallada de Grand Palace 20, aquella mezcla de salón recreativo y pizzería que aparecía en la película. Había muchos jóvenes con peinados de los 80 que se arremolinaban en torno a las máquinas de marcianitos. Otros estaban sentados en reservados, comían pizza y bebían refrescos. En una jukebox que había en una esquina sonaba a todo volumen Video Fever de los Beepers. Todo era idéntico y sonaba exactamente como en la película. Halliday había copiado hasta el último detalle y lo había recreado como simulación interactiva. Mierda, me había pasado años imaginando qué retos me aguardarían en el interior de la primera puerta, pero jamás había imaginado algo así, aunque debería haberlo hecho. Juegos de Guerra fue, y siguió siendo durante toda su vida, una de las películas favoritas de Halliday. Precisamente por eso, yo la había visto más de 30 veces. Bueno, por eso, y porque era absolutamente genial, con aquel hacker adolescente de la vieja escuela como protagonista. Al parecer, mi investigación estaba a punto de resultarme útil. En ese momento, oí un pitido electrónico sostenido. Parecía proceder del bolsillo derecho de los vaqueros que llevaba. Sin soltar el joystick que manejaba con la mano izquierda, metí la derecha en el bolsillo y saqué de él un reloj de pulsera digital. La pantalla señalaba las 7:45 de la mañana. Al pulsar uno de los botones para silenciar la alarma, en el centro de mi visualizador apareció un aviso. David, vas a llegar tarde al colegio. Mediante una instrucción de voz saqué el mapa de Oasis, confiando en descubrir dónde me había llevado la primera puerta, pero resultó que no solo no me encontraba ya en Middletown, sino que ya no estaba en Oasis. El icono de mi localizador aparecía en el centro de una pantalla vacía, lo que significaba que estaba fuera del mapa. Al subirme a la verja, esta había teletransportado mi avatar hasta una simulación autónoma situada en una ubicación virtual separada de Oasis. Al parecer, el único modo de regresar era completar la misión. Pero si aquello era un videojuego, ¿cómo se suponía que debía jugar? Si era una misión, ¿cuál era el objetivo? Seguí jugando a Galaga, mientras valoraba aquellas preguntas. Un segundo después, un chico entró en el salón y se acercó a mí. «Hola David», me dijo, clavando los ojos en mi juego. Lo reconocí de la película. Se llamaba Howie. Recordé que el personaje de Matthew Broderick le cede los mandos a Howie para que termine la partida y sale corriendo hacia el instituto. «Hola David», repitió el chico exactamente en el mismo tono. En esta segunda ocasión, sus palabras también aparecieron como texto, grabado en la parte baja de mi visualizador, como si se tratara de subtítulos. Más abajo, intermitente y en rojo, apareció la frase: «Aviso de final de réplica». Empezaba a comprender. El simulador me advertía que aquella era mi última oportunidad para pronunciar la frase siguiente de la película. Si no lo hacía, suponía que sería el final del juego. Game over. Pero no me puse nervioso, porque sabía qué frase venía a continuación. Había visto Juegos de Guerra tantas veces que me las sabía de memoria. «Hola Howie», le respondí. Pero la voz que oí por los auriculares no era la mía. Era la de Matthew Broderick. Y mientras pronunciaba mi réplica, el aviso de mi visualizador desapareció, y en su lugar aparecieron 100 puntos en la parte superior. Busqué en mi memoria los diálogos del resto de la escena. La siguiente frase también era mía. «¿Cómo te va?», pregunté, y acumulé otros 100 puntos. «Bastante bien», respondió Howie. Empezaba a entusiasmarme. Aquello era increíble. Estaba totalmente metido en la película. Halliday había transformado un largometraje que tenía más de 50 años en un videojuego interactivo en tiempo real. ¿Cuánto habría tardado en programar algo así? Otro aviso apareció en mi visualizador. «Vas a llegar tarde a clase, David. Date prisa». Me alejé de la máquina de Galaga. ¿Quieres terminarla tú?», le pregunté a Howie. «Claro», respondió él, poniéndose a los mandos. «Gracias». Un camino verde apareció en el suelo del salón recreativo, que me llevaba desde donde me encontraba hasta la salida. Empecé a seguirlo, pero recordé que debía volver corriendo hasta la máquina del juego de Zig Zag
para recoger la carpeta, como hacía David en la película. Al hacerlo, mi panel de puntos anotó otros 100, y en mi visualizador apareció un bonus de acción. Adiós, David, adiós. Otros 100 puntos. Aquello era muy fácil. Seguí el camino verde, salí del Grand Palace 20 y me encontré en el medio de una calle muy concurrida, por la que caminé varias manzanas. Corrí por otra calle arbolada, en una zona residencial. Doblé una esquina y vi que el camino conducía directamente a un edificio grande de ladrillo. En el cartel de la puerta podía leerse Snohomish High School. En efecto, aquel era el instituto de David y el espacio donde transcurrían las siguientes escenas. Entré en el centro con la mente a 1000 por hora. Si lo único que tenía que hacer era ir soltando las réplicas de los diálogos de juegos de guerra en el orden correcto durante las 2 horas siguientes, aquello iba a estar chupado. Sin saberlo, me había preparado más de la cuenta. Seguramente había memorizado más aquella película que Escuela de Genios, y más vale muerto. Mientras corría por los pasillos vacíos del instituto, otro aviso apareció frente a mí. Llegas tarde a clase de biología. Seguí corriendo todo lo que me daban las piernas, recorriendo el camino verde, que brillaba intermitentemente. Por fin, me condujo hasta la puerta de un aula en la segunda planta. Por la pequeña ventana que se abría en la mitad superior, vi que la clase ya había empezado. El profesor estaba junto a la pizarra. Vi mi pupitre, que era el único vacío. Me sentaba justo detrás de Ali y Sidi. Abrí la puerta y entré de puntillas, pero el profesor me pilló al momento. Vaya, David, me alegro de verte. Llegar hasta el final de la película me resultó mucho más difícil de lo que había previsto. Averiguar las reglas del juego y el sistema de puntuación me llevó 15 minutos, y descubrí que lo que se me pedía no era solo recitar mi parte de los diálogos, también debía ejecutar todas las acciones del personaje de Broderick, correctamente y en el momento oportuno. Era como tener que representar el papel protagonista de una obra de teatro que habías visto muchas veces, pero que no habías ensayado en ninguna ocasión. Durante casi toda la primera hora de la película estuve atentísimo, intentando en todo momento adelantarme para tener lista mi réplica. Cada vez que me equivocaba o que no ejecutaba alguna acción en el momento adecuado, mi puntuación bajaba, y en el visualizador aparecía una advertencia. Si el error se repetía 2 veces, aparecía una advertencia final. No estaba seguro de qué sucedería si me equivocaba 3 veces seguidas, pero suponía que o bien sería expulsado al otro lado de la verja, o mi avatar sencillamente moriría. Lo cierto es que no estaba impaciente por descubrirlo. Cada vez que realizaba 7 acciones correctas o pronunciaba 7 réplicas seguidas con exactitud, el juego me recompensaba con un comodín de réplicas. Si disponía de él y fallaba alguna frase, tenía la opción de seleccionar el icono del comodín, y la frase o la acción correcta aparecían en mi visualizador, como en una especie de teleprompter. En las escenas en que mi personaje no intervenía, el simulador pasaba a una perspectiva objetiva, y lo único que tenía que hacer era sentarme y ver pasar las cosas, como cuando se veía una escena cortada en algún videojuego antiguo. Entonces podía relajarme un poco, hasta que a mi personaje le tocaba aparecer en pantalla de nuevo. Durante una de aquellas pausas intenté bajarme una copia de la película del disco duro de mi consola de Oasis, con la intención de reproducirla en una ventana de mi visualizador y poder usarla como apuntador, pero el sistema no me lo permitió. De hecho, descubrí que de ese lado de la verja no podía abrir ninguna ventana. Al intentarlo, apareció el siguiente aviso: nada de trampas, un intento más y game over. Por suerte, resultó que no iba a necesitar ayuda. Una vez que tuve en mi poder 5 comodines de réplicas, conseguí relajarme, y entonces empecé a divertirme con aquel juego. No era difícil pasarlo bien metido dentro de una de mis pelis favoritas. Transcurrido un rato, descubrí, incluso, que te daban puntos extras por pronunciar ciertas réplicas en el tono exacto y con la misma inflexión de voz que en el original. En aquel momento no lo sabía, pero acababa de convertirme en la primera persona del mundo en participar en una clase de videojuego que era totalmente novedosa. Cuando GSS tuvo conocimiento de la simulación de juegos de guerra en la primera puerta, lo que ocurrió poco después, la empresa se apresuró a patentar la idea y se puso a comprar los derechos de películas y programas de televisión antiguos para convertirlos en juegos interactivos de inmersión a los que llamaron Flixings, es decir, algo así como Peliback. Estos se hicieron muy populares. Se creó un inmenso mercado de juegos que permitían actuar como protagonistas en las películas y series de televisión preferidas. Cuando llegué a las escenas finales, el cansancio empezaba a pasarme factura y noté que no controlaba bien mis movimientos. Llevaba más de 24 horas sin dormir
conectado ininterrumpidamente. La última acción que debía ejecutar consistía en ordenar al superordenador Warp que jugara a 3 en raya consigo mismo. Como todos los juegos a los que jugaba el Warp terminaban en tablas, aquello tenía el improbable efecto de enseñar al ordenador, dotado de inteligencia artificial, que lo único que había que hacer para ganar era no jugar. Y de ese modo se impedía que el Warp lanzara todos los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Yo, David Lightman, adolescente y loco por la informática, residente en las afueras de Seattle, había conseguido impedir, sin ayuda de nadie, que se produjera el fin de la civilización humana. Los presentes en el centro de control NORAD prorrumpieron en gritos de alegría, y yo esperé a que aparecieran los créditos finales, pero no aparecieron. Lo que sucedió, en cambio, fue que los demás personajes se esfumaron y me dejaron solo en aquella gigantesca sala de operaciones militares. Al fijarme en el reflejo que me devolvía el monitor de un ordenador, comprobé que mi avatar ya no era como Matthew Broderick, volvía a ser Parcival. Miré a mi alrededor, aún en el centro de control, preguntándome qué se suponía que debía hacer a continuación. Y entonces, todas las pantallas gigantes que me rodeaban se pusieron en blanco, y 4 líneas de texto en letras verdes brillantes aparecieron en ellas. Se trataba de otro acertijo. Una llave de jade oculta al capitán, en hogar viejo y decrépito. Mas el silbato solo hará sonar cuando los trofeos tengas en tu crédito. Permanecí allí unos segundos, contemplando las palabras en silencio, desconcertado. Pero cuando salí de mi asombro, tomé varias fotos del texto. Mientras lo hacía, la puerta de cobre apareció de nuevo, encajada en una pared cercana. La verja estaba abierta, y a través de ella veía el dormitorio de Halliday. Era la salida. Lo había conseguido. Había franqueado la primera puerta. Miré hacia atrás y vi una vez más el acertijo escrito en las pantallas. Había tardado varios años en descifrar la quintilla y localizar la llave de cobre. A primera vista, era posible que resolver ese nuevo acertijo sobre la llave de jade me llevara también mucho tiempo. No entendía ni una palabra, pero estaba exhausto, y ese no era el momento de enfrentarme a adivinanzas. Apenas me quedaban fuerzas para mantener los ojos abiertos. Me lancé a la salida y aterricé en el dormitorio de Halliday. Cuando me volví para mirar la pared, descubrí que la puerta ya no estaba y que el póster de Juegos de Guerra volvía a ocupar su lugar. Consulté el estado de mi cuenta de puntos y descubrí que había ganado cientos de miles más por haber franqueado la puerta, suficientes para que mi avatar pasara del nivel 10 al 20 en una sola partida. Después, revisé la tabla. Mi puntuación se había aumentado en 100.000 puntos y junto a ellos había aparecido el icono de una puerta de color cobre. Era muy posible que los medios de comunicación, y seguramente todo el mundo, estuvieran siguiendo los resultados de la tabla a tiempo real, por lo que a esas alturas todo el mundo debía saber que había franqueado la primera puerta. De cualquier modo, me sentía demasiado agotado para analizar las implicaciones de aquello. Solo pensaba en dormir. Bajé corriendo hasta la cocina. Las llaves del coche de los Halliday estaban colgadas de un clavo junto a la nevera. Las agarré y salí deprisa. El coche, el que no se sostenía sobre bloques de hormigón, era un Ford Thunderbird de 1982. El motor se puso en marcha al segundo intento. Arranqué marcha atrás y conduje hasta la estación de autobuses. Desde allí me teletransporté hasta la terminal que quedaba junto a mi colegio, en Ludus. Al llegar, me fui directamente a mi taquilla, la abrí y metí en ella los 2 tesoros recién adquiridos por mi avatar, la armadura y las armas, antes de desconectarme, al fin, de Oasis. Cuando me quité el visor, eran las 6:17 de la mañana. Me froté los ojos enrojecidos y eché un vistazo al interior de mi guarida, intentando comprender todo lo que acababa de sucederme. Hasta ese momento no fui consciente del frío que hacía en la furgoneta. Había estado usando el pequeño calefactor a ratos durante toda la noche y había agotado la batería. Estaba demasiado cansado para montarme en la bicicleta estática y pedalear para recargarla, y tampoco me sentía con fuerzas para regresar a la caravana fija de mi tía. De todos modos, pronto saldría el sol, y sabía que, aunque me quedara dormido allí, no iba a morir congelado. Me deslicé de la silla al suelo, me metí en el saco de dormir y me acurruqué. Cerré los ojos y el acertijo de la llave de jade regresó a mi mente. Pero el sueño me invadió segundos después, y tuve un sueño. Estaba de pie, solo, en el centro de un campo de batalla arrasado, con varios ejércitos distintos formados frente a mí.
Un batallón de Sixers estaba apostado delante y varios clanes de Gunters me rodeaban por los demás flancos, blandiendo espadas y armas de gran poder mágico. Bajaba la mirada y veía mi cuerpo. No era el cuerpo de Parzival, sino el mío, y llevaba una armadura hecha de papel. En la mano derecha sostenía una espada de plástico, de juguete, y en la izquierda un gran huevo de cristal idéntico al que causa tantos problemas al personaje que interpreta Tom Cruise en Risky Business. Con todo, yo sabía que en el contexto del sueño, ese debía de ser el huevo de Pascua de Halliday, y yo estaba allí plantado, en aquel descampado, con él en la mano, y los demás mirándome. Todos a una, los ejércitos de mis enemigos emitían un fiero grito de guerra y cargaban contra mí. Convergían frente a mí, enseñando mucho los dientes y con los ojos inyectados en sangre. Venían a por el huevo, y yo no podía hacer nada para impedirlo. Sabía que estaba soñando y esperaba despertar antes de que me dieran alcance, pero no sucedió. El sueño siguió y me arrebataron el huevo, y yo sentí que me desgarraban y hacían pedazos.